Amén al Señor, amados. Sean todos bendecidos. Es un gozo que estemos juntos. Damos gracias al Señor por este tiempo, ¿no? Les invito a abrir las Escrituras conmigo. Libro de los Proverbios, capítulo 4, por favor. Proverbios, Salmos y Proverbios, en el capítulo 4. Proverbios en el capítulo 4. Vamos a leer allí los primeros 7 versículos. Proverbios 4, vamos a leer del 1 al 7, en el nombre del Señor Jesucristo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque dice, yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él, mi padre, me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere, le decía, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amén al Señor. Gracias al Señor. Mire, el capítulo 4 de los Proverbios es una hermosa autobiografía que hace Salomón, que a nosotros, claro, bendito sea el Señor, a nosotros nos sirve, nos ayuda mucho, porque nos provoca una visión muy, muy hermosa, ¿no? Una gran visión, una visión panorámica de cómo nuestra vida y la vida de nuestros hijos, hermanos, puede provocar un vuelco, puede tener un vuelco hermoso, de gran bendición, si procedemos en el orden y a la manera que el Señor ha determinado. Si usted observa, cuando comienza el primer versículo, habla de, hoy dice la enseñanza de un padre, estad atento para que conozcáis sabiduría. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Verso 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Si usted recuerda, en el capítulo 1 de los Proverbios, versículo 1, dice Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Sabemos que Salomón era hijo del rey David, lo sabemos, gracias al Señor. Sabemos que su madre fue aquella mujer, Betsabé, esposa de Urías Eteo, con quien David tuvo una situación difícil, pecaminosa, cuando Urías Eteo era un soldado importante dentro del ejército del rey David. Al inicio, claramente, David no lo supo. Vio, dice la Escritura, vio a una mujer enfrente de su edificio, el edificio del rey, vio una mujer allá que se estaba bañando y, claro, le llamó mucho la atención, la hizo traer y, bueno, terminó luego, no con ella, y también sabiendo que se trataba de la mujer de uno de sus soldados. Luego, un poco más adelante, la mujer le informa que está embarazada y David busca la forma de encubrir todo esto a través de algunos procedimientos que no eran nada de claros ni correctos. Incluso trató de emborrachar a Urías, a quien hizo traer desde el campo de batalla para que fuera a su casa y se acostara con su mujer y que todo quedara tranquilito. Sin embargo, el hombre era tan fiel a Dios y tan respetuoso de sus superiores
que él decía, si mi general está ofreciendo su vida en el campo de batalla, ¿cómo yo voy a estar teniendo placer con mi esposa? No, mientras no se acabe la batalla y mientras no vuelvan todos a su casa, yo no iré a mi casa a estar con mi mujer. Eso significa que para David la cosa fue muy complicada. De hecho, tuvo que enviar con el mismo Urías Eteo una nota al general del ejército allá en el campo de batalla. Y en la nota decía que tenían que poner a Urías en la batalla más dura que hubiera, pero ponerlo a él como cabeza de serie, de tal manera que las primeras flechas, ¿no? Los primeros golpes cayeran sobre él, entre otras cosas, porque se buscaba que muriera. O sea, hubo un trabajo intelectual de muertes. Hay un autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Si David no dice nada, es probable que en la misma guerra, en el mismo campo de batalla, Urías Eteo pudiera haber muerto. Cualquier soldado, todos están expuestos y cualquiera de ellos puede morir cualquier día. Pero acá no hubo una cosa propia de la guerra, sino que hubo un trabajo elaborado, preparado, mentalmente diseñado. Y el documento decía al general allí, pon a este hombre enfrente de todo porque en la próxima batalla tiene que morir. Finalmente muere Urías Eteo y también después de los tiempos de duelo, el rey toma a esta mujer Betsabé como su esposa. De que el primer embarazo surge un bebito que provocó uno de los más grandes dolores de David, enorme dolor, porque dice que este bebito enfermó gravemente. Lo terrible fue que, según lo señala la Escritura, agonizó, dice, durante 7 días. Pero durante esos 7 días, ¿sabe lo que hace David? Abandonó sus labores como rey, dejó de comer, dejó de beber, dejó de escuchar música, dejó de vestirse las tenidas reales, se puso cilicio, se sentó sobre ceniza y dormía echado en el suelo, orando, buscando de Dios misericordia. Pero Dios había dicho, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y respecto de ese pecado y ese hijo que era consecuencia de ese pecado, el Señor no tuvo misericordia. El bebito murió, fue a la presencia del Señor, qué duda hay. Pero David nunca pudo olvidar la experiencia que vivió. Su mujer nunca pudo olvidar lo que había pasado. Sin embargo, como ya estaban unidos en matrimonio, ella ya era su mujer, entonces siguieron estando juntos y eso significó que el Señor les dio, pero ahora es el Señor en el orden, en la gracia. Todo había sido regulado y el Señor le bendice con un hijo. Ese hijo es Salomón. De esa relación surge entonces, que ya no es relación, ya es un matrimonio. No olvide usted que en aquel tiempo era aceptable, no de parte de Dios manifiestamente, pero era aceptable que un hombre tuviera, si podía, tuviera más de una mujer. De hecho, David tuvo sobre 10 mujeres. Y tuvo sobre 20 hijos. Sin embargo, Dios se manifestó de tal manera sobre Salomón que el Señor envía al profeta a decirle a David que Salomón, su hijo, era su Jedidías, que significa amado. Amado por Dios. ¡Qué cosa tan hermosa! Sin exagerar, ¿verdad? Que algunos nos hemos sentido en algunos momentos Jedidías delante del Señor, ¿verdad? En momentos duros, difíciles, terribles, en momentos de agonía. Hemos observado, hemos palpado el amor del Señor. Y cómo Él ha sostenido, y cómo Él ha dado fuerza, y cómo Él nos ha sacado, como diría la Escritura, como en alas de águila. ¡Aleluya! Bendito es el Señor.
David tiene a este niño con su mujer, pero el Señor da testimonio de Salomón, que sería su Jedidías. David lo sabía. Y según entendemos aquí en Proverbios capítulo 4, David lo tomó con tanta gracia, con tanta sabiduría, esta responsabilidad que tenía. Porque si Salomón era Jedidías en la presencia del Señor, era un amado de Dios, entonces significaba que el Señor iba a estar siempre atento ahí presente. Y no hay duda que llamaría la atención de David si David no cuidaba ese tesoro que tenía el Señor en Salomón. ¿Se entiende así, no? Entonces, ¿qué hace David? Toma esto con una alta responsabilidad. Citamos recién, tenía sobre 20 hijos. David tenía sobre 20 hijos. Pero de uno solo Dios dijo que era su Jedidías. Entonces, según leemos en Proverbios 4, mire la labor de David como padre primero. Mire la labor de David. Dice el verso 3-4. Porque yo también fui hijo de mi padre, dice, delicado y único delante de mi madre. ¿Cómo lo habrá amado esa mujer, no? Delicado y único, dice. Cuidado, atendido, amado. ¿Cómo no? No vamos a entrar en detalle, pero es hermosa la definición que hace, ¿eh? Yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y hablando del padre, mire el verso 4. Y él me enseñaba y me decía. Él me enseñaba y me decía. Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Verso 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca, no la dejes, y ella, la sabiduría, te guardará. Ámala y te conservará. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que David era un hombre de guerras. David era el gran general de su ejército. De hecho, cuando comete el pecado con Betsabé, lo comete en unas circunstancias en que la Escritura dice que era el tiempo de guerra. Dice literalmente, era el tiempo en que los reyes iban con sus ejércitos a las guerras. Y David en aquella oportunidad o en aquellas oportunidades no fue. Y terminó entonces cayendo en una fuerte tentación y el pecado. No hay duda que aprendió la lección, no hay duda. Y siendo él un hombre muy valiente, un gran estratega, un hombre de mucha batalla y de mucha victoria, además tenía que gobernar. El pueblo era grande, era un gran pueblo. Tenía una actividad incesante. No hay duda que tenía mucho que hacer. Sin embargo, dentro de ese abundante quehacer, Salomón destaca, mi padre, dice, mi padre, verso 4, él me enseñaba y me decía. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirá. Y volvía David sobre su hijo, adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia, no te olvides ni te aparte de las razones, de los argumentos, de las cosas que te estoy enseñando. Respecto a la sabiduría le dice, no la dejes y ella te guardará. Ama la sabiduría y te conservará. Hay aquí una enseñanza, pues, hermanos. Hay aquí una enseñanza, pues. Un hombre de tanta actividad, de tanto que hacer como David, rey de Israel, él aparta tiempo para enseñar a su hijo. Él aparta tiempo para estar con su hijo. Él aparta tiempo para mostrarle el correcto camino a su hijo. Eso es lo que se llama disciplina en el hogar. Que el papá, obviamente también la mamá,
Tengan tiempo para sus hijos, tengan tiempo para estar con ellos. No es tiempo para pasarles el celular y que jueguen durante horas y horas con unos monitos que ponen tensos, nerviosos, rabiosos a los niños. No. No es tiempo para prenderle la tele y que vean cualquier cosa que están dando. No. Es tiempo para estar con ellos, es tiempo para jugar, pero es tiempo para conversar con ellos, es tiempo para enseñarles del Señor, es tiempo para enseñarles a orar, es tiempo para mostrarles verdades de la Escritura, verdades de la palabra de Dios. Es el tiempo para que los niños aprendan que si se conducen de una manera ahora, si aprenden de una forma ahora, eso va a tener consecuencias. Positivas si son obedientes al Señor y a sus padres. Negativas si son desobedientes, como ocurrió en el huerto. Este es el tiempo de trabajar con nuestros niños. Mire, el mismo Salomón lo aprende de tal manera de su padre que luego va a escribir en el Proverbio 22, ¿no? Cuando dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Él lo había vivido cuando pequeñito. Me pregunto, por favor, ¿cuántas veces observando, estoy pensando en un niño, no sé, de 6, 8, 10 años, 12 quizás, Salomón, cuántas veces sabiendo que era hijo del gran rey de Israel, un hombre reconocido, respetado, un hombre enorme, riquísimo hasta donde uno no se puede imaginar, cuántas veces Salomón le habrá preguntado a su padre y le habrá dicho, papá, ¿y qué hay de mi herencia? Y papá, ¿y cuánta plata tenemos? Y papá, ¿cuánta plata de la que hay acá me corresponde a mí? Papá, ¿y qué va a hacer? ¿Sabe cuál era la respuesta? ¿Sabe cuál es la respuesta que le da David a Salomón? Versículo 5. Porque en estos tiempos, si un niño está preocupado de su futuro, conozco gente que lo ha hecho así o lo hace así. Le abren una cuenta corriente, una cuenta de ahorro en un banco y todos los meses le depositan una cantidad ahí o les compran un seguro de la vida del papá con beneficio de los hijos. Sí, pero qué terrible, pues hermano, para que los chicos puedan ser bendecidos, papá tiene que morirse, pues. Entonces, ¿qué es mejor, el dinero del banco o el del seguro o la presencia del papá en la casa? Hay cuestiones que tienen un contrasentido increíble en este sistema, Lo concreto es que en este tiempo alguien podría decirle, ya vamos a comprar gramos de oro. Estoy inventando algo. Vamos a comprar, cada vez que tengamos dinero, vamos a comprar gramos de oro, porque el oro siempre va aumentando el precio, para que cuando crezca tenga un buen capital. Y pudiera ser una cosa sabia. ¿Sabe lo que le decía David como respuesta a la inquietud de Salomón? Verso 5. Estoy en Proverbios capítulo 4, verso 5. Le dice, adquiere, no pepitas de oro, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Verso 6, no la dejes, la sabiduría, y ella te guardará, ámala y te conservará. Versículo 7, por favor, versículo 7, sabiduría ante todo, le dice David a su hijo Salomón, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y mire, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Aleluya. Y David no hace referencia a las riquezas temporales. No hace referencia a la compra de bienes raíces. Los que saben mucho en este tiempo, los que saben mucho de economía, por años, por décadas, han aconsejado que la mejor inversión es comprar o invertir en bienes raíces, terrenos, casas, edificios. Entonces, quien lo hace de esa manera, desde el punto de vista económico, lo hace bien, lo hace bien. El problema es, santos hermanos, que
no se puede servir a dos señores. Y si alguien tiene la facilidad para adquirir bienes raíces, uno aquí, otro más allá, el otro a la vuelta, en algún minuto necesita empezar a administrar, necesita empezar a preocuparse, a resolver problemas o simplemente a ver qué negocio hace, cómo vende para comprar dos allá, cómo suma dos aquí para comprar un gran terreno en otro sector. Y finalmente aquella posibilidad o aquella inversión que ha hecho, que puede ser muy interesante, termina llenando su vida, llenando su alma y se convierte en un siervo de aquella riqueza. Jesucristo dijo, no se puede servir a Dios, señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces lo que podía parecer como una cosa muy sabia en este tiempo, adquirir terreno, porque bienes raíces en general, porque eso es lo más inteligente. Bueno, pero vengamos a la palabra del Señor y vamos a llegar a la conclusión que sobre la compra y venta de terreno, compra y venta de bienes raíces, hay una riqueza mayor. Hay un consejo, hay una instrucción de un hombre que sabía. Era un hombre, hermanos, era un hombre de quien Dios dijo, he hallado un hombre conforme a mi corazón. Y aunque se equivocó varias veces, y aunque pecó muchas veces, nunca dejó de ser un hombre al agrado del corazón de Dios. Tanto es así que cuando empezaron a sucederse los reyes en Israel, cada uno de los reyes era medido en su quehacer conforme a la actitud, a la forma de vida de David. Si usted lee el libro de los reyes o el libro de las crónicas de los reyes de Israel, se va a dar cuenta y va a decir, este hizo lo malo y no anduvo conforme al camino de David y su padre. O esto hizo lo correcto andando en el camino de David y su padre. Todos eran medidos. David era la altura que debían adquirir, porque este era un hombre al agrado del corazón de Dios. Y este hombre que agradaba a Dios, ¿qué dice respecto de la inversión? ¿Qué dice respecto de las riquezas? Verso 7. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones, aleluya, adquiere inteligencia. Imagínense por favor David hablando con Salomón desde que tenía 4, 5, 6 años y constantemente apartaba tiempo, estaba con él y le hablaba de la sabiduría y seguía subiendo en edad, 8, 9, 10, 12, 14, 15. Hay un tiempo en que David ya envejece y Salomón debe tomar el gobierno de Israel. Si usted me acompaña, Segunda de Crónicas, capítulo 1, Segunda de Crónicas, capítulo 1. Por favor, leamos desde el versículo 4 para que usted tenga hubiera sido tan bueno leer desde el comienzo, pero versículo 4, por favor. Segunda de Crónicas 1:4. Dice, pero David, está hablando del papá de Salomón, pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que David le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Verso 5. Asimismo, como el arca de Dios, también el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri. Hijo de Uri estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con una asamblea de muchos hombres, los principales de las casas, los ancianos, los jueces, ¿no? Con ellos fue a un lugar llamado Gabaón, que era un lugar alto, y fue, dice aquí a final del verso 5, al cual fue a consultar Salomón, a consultar a Dios con aquella asamblea. Mire el 6, subió pues Salomón allá delante de Jehová, subió Salomón con esta gente delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, mire, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Salomón va a ofrecer sacrificio a Dios porque quiere consultar, quiere preguntarle a Dios, quiere decirle qué pasa con su vida. Pero lo primero que hace, esta es una cuestión que la iglesia necesita aprender, hermanos.
Vivimos reclamando, vivimos demandando del Señor, hacemos lista de peticiones, estamos siempre diciendo, ¿y por qué Dios no me da esto? ¿Y por qué no me dio? Pero cuando nosotros tenemos que ofrendar, somos malos para hacerlo. No entendemos, no se nos ha revelado el gobierno de Cristo, hermano. Salomón lo primero que hace antes de pedirle nada es ofrecerle 1000 animales en holocausto. 1000 animales, hermanos. Usted me va a decir, pero que era rey y tenía plata. Es que Dios no le pide animales ahora. Y no le pide que sean 1000. Primero le pide su vida, su alma, un compromiso fuerte con Él. Eso es fundamental. Y luego que aprenda a ofrendar de lo mucho que el Señor le ha dado. Y que lo haga con abundancia, según dice la palabra del Señor. Y que aprenda a pagar al Señor aquellas cosas que son mandamientos para que se abran los cielos como bendición para su vida. Si finalmente, hermanos, mire, finalmente no es Dios el que se beneficia con un poco de dinero suyo o mío, hermanos. No es Dios el que se beneficia. Si el que siembra escasamente va a cegar. O sea, yo tiro y necesariamente recojo. La ley que el Señor dispuso de la siembra y la cosecha es así. Entonces no es problema de que él tenía plata y por eso sacrificaba 1000. No, era su corazón. Porque él siendo rey pudo haber sacrificado 100 también. Y hubiera sido lo mismo. No, pero sacrificó 1000. Sacrificó en abundancia. Dios seleccionó lo mejor y trajo todo para ponerlo a los pies del Señor. Entonces miren lo que pasa cuando un hombre, una mujer se ofrenda a Dios. Verso 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Aleluya. Imagínese, solo 2 minutos y termino. Imagínese, por favor, que usted, yo ya me he hecho la pregunta, por eso me excluyo. Imagínese que usted tuviera ahora, esta tarde, esta noche, no sé, la posibilidad de que hubiera una manifestación del Señor ahí en su pieza, no sé. Y el Señor le dijera, pídeme lo que quieras que yo te dé, pero lo que quieras, sin ninguna limitante, sin ninguna exclusión, pídeme lo que quieras. Por favor, ¿qué le pediría? Uno de los peligros que tenemos es que, aceptando los consejos de hombres sabios de este sistema, uno dijera, le escuché al pastor de decir que la mejor inversión era comprar bienes raíces. Señor, necesito tener una hacienda en el sur, otra en el norte y una más o menos por acá en el centro, con miles de animales y no lo sé. Otro pediría vivir 150 años y el de más allá pediría tener casas me imagino que no, en Miami se han estado cayendo los edificios este último tiempo. ¿Qué pediría usted si el Señor le dijera, pídeme lo que quieras? Por favor. Versículo número 10. Versículo número 10. Está orando, está respondiendo Salomón, está respondiendo a Dios directamente. Y le dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dame sabiduría y ciencia. Y no le pide otra cosa, hermanos. No le pide tener el valor de su padre, no le pide tener un ejército más grande que el de su padre, no le pide ser mundialmente conocido, no le pide ser famoso, no le pide. Le dice, dame sabiduría y ciencia. ¿Y por qué llegó a eso? ¿Cómo? ¿Cuándo se le ocurre? No solo se le ocurre, había sido formado. Proverbios capítulo 4, había sido formado por un constante trabajo de su padre. Hijo, sobre los bienes temporales, sobre las cosas momentáneas, adquiere sabiduría, obtén inteligencia, no te apartes de la sabiduría, no dejes la inteligencia, porque como dirá precisamente Salomón en los Proverbios, la casa se edifica con sabiduría y con inteligencia se afirma. ¡Aleluya! Amados amigos y hermanos, digamos dos cosas.
Lo primero, padres y madres, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de ese camino. Instruyamos, no nos cansemos, hagámoslo, es mandamiento del Señor. Jóvenes y hermanos en general, invirtamos. Este es un tiempo de invertir. Este es un tiempo de hacer negocios. Este es un tiempo de tomar todos nuestros recursos y ponerlos a los pies de Cristo el Señor. Este es el tiempo de decirle, Señor, quiero obtener una gran sabiduría, un gran conocimiento de Cristo, una gran revelación del Hijo de Dios. Este es el tiempo de que se manifieste la lámpara a nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Este es el tiempo de decirle, Señor, necesito entender la palabra, necesito que tú te reveles a mi vida. Invirtamos, hermanos, este es tiempo de invertir, este es tiempo de ganar. Van a pasar los días si formamos a nuestros niños en Cristo ahora. Cuando sea viejo será un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios. Si nosotros, los de una edad mediana o mayores, nos comprometemos y buscamos la sabiduría de Dios por la palabra a través de la acción del Espíritu Santo, hermano, usted va a ver que habrá tesoro en los cielos y disfrutaremos eternamente de las ganancias, del rédito que da la inversión que hoy día podemos hacer. Que Dios, el Señor, les bendiga. Y en sabiduría de Dios podamos conducirnos agradando a nuestro bendito Dios y Padre. Un saludo cariñoso en el nombre del Señor. Amén.